Bueno, iglesia, muy buenas noches y gracias por esa oración tan especial y por todo lo que ha acontecido. Bueno, yo quería empezar hoy contándoles algo bien especial, porque es que iba un hombre por un camino y estaba completamente ebrio, estaba borracho y tambaleaba y todo. Y buscaba algo al lado de una lámpara en un poste de la luz y busque. Entonces estaba completamente borracho y buscaba. Y entonces se le arrima a alguien y le dice: hola, ¿cómo estás? Dice: aquí buscando las llaves. Ah, se te cayeron. Sí. Y empiezan a buscar las llaves al lado de ese farol y busquen las llaves y nada, que las encontraban. ¿Cómo puedo entrar? No las encuentro, no encuentro las llaves. Y el otro, los que empezaron a ayudarle, mucha gente empezó a buscar las llaves al lado de ese farol, porque era de noche y el farol alumbraba pues esa parte oscura de la calle. Cuando le preguntan a la persona que estaba borracha: venga, ¿y está seguro que botó las llaves aquí? No, yo las boté en la otra esquina, pero es que aquí hay luz. Mis amados, y muchos de nosotros estamos así, buscando en el lugar equivocado. ¿Por qué les hablo de esto? Sí, es una analogía ahí, pero a lo que vamos es que estamos buscando luz y estamos buscando algo que llegue a nuestra vida. Y cómo poder buscar y cómo poder encontrar estas cosas, pero realmente muchas veces no las encontramos porque no estamos buscando en el sitio adecuado, no estamos buscando donde es. Y más aún, cuando hablo de una persona que está borracha o que no está en su sano juicio, no está en su total cabalidad, es porque hay algo que está interfiriendo o está provocando que esté fuera de sí. Y de eso quiero hablarles hoy, de estar fuera de sí, pero de una forma especial, de una forma maravillosa. No como nos ha enseñado el mundo, o no lo que pensamos nosotros de cómo debemos hacer, sino de cómo debemos estar nosotros. Y para esto, estamos hablando de San Juan, el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 1, estamos en el versículo 29, y voy a leer hasta el 34. Y dice: el siguiente día, Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Mis amados, aquí hay un texto muy especial, la manifestación o el testimonio que da Juan. Y Juan da un testimonio maravilloso. Juan empieza a decir: este es el Cordero de Dios. De eso hablábamos la semana pasada, y hoy pues queremos hablar de lo que realmente significa el bautismo. Bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo. Juan bautizaba en agua. Juan bautizaba: arrepientan sus pecados y tengan un compromiso, un cambio de vida de manera social. O sea, él bautizaba con agua. Y esto era un testimonio para las personas que se bautizaban. Asimismo, hoy en día sigue siendo igual. El bautismo en agua que hacemos tanto en la iglesia, pues lo hacemos en la iglesia con niños mayores de 12 años. ¿Por qué? Porque es bueno que ellos tomen una decisión de que han nacido de nuevo, de que quieren vivir para el Señor. Y es una decisión de ámbito social, o sea, es un testimonio que ellos dan de que han sido bautizados, las personas que han sido bautizadas en la iglesia.
Por eso no bautizamos niños pequeños, y aquí hago la salvedad porque ellos no tienen la decisión la están tomando por ellos. Mientras que el bautismo en agua era una decisión de arrepentimiento, de cambio de vida que las personas tomaban al hacerlo. Y esto es un testimonio de carácter social. ¿Cómo así que de carácter social? Pues sí, claro, la gente se da cuenta que tú has sido bautizado y tú pues, te sumergiste en las aguas, pues has tomado este compromiso de decisión. Pero es muy diferente al bautismo del Espíritu Santo. Claro, cuando te bautizas en las aguas puede venir el espíritu el bautismo del Espíritu Santo, claro que sí, pero a veces esto no sucede, a veces no pasa nada, a veces hay cosas maravillosas, pero realmente el bautismo del Espíritu Santo, ¿quién lo da? Y aquí lo dice, Juan lo dijo, y vamos a ver varios textos en los cuales se ve, y dice que el que me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y esto aconteció en Betara, aconteció donde Juan estaba bautizando y lo dijo acerca de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Dijo, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, primero hay que hablar que cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, cuando Él se manifiesta como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y cuando Él viene y está en cada uno de nosotros, entonces ¿qué pasa? Está en ti, está en mí, en ti, en cualquiera de nosotros, y cuando Él empieza a manifestarse en nuestra vida, pues se manifiestan este tipo de cosas. ¿Cómo así? Les voy a explicar mejor. El poder de Dios está en mí cuando por el mismo Dios yo recibo a Jesús como su Salvador. Mira, la salvación no proviene de nosotros, la salvación proviene directamente de Dios. Y eso lo dice el Señor, que me encanta. Hay un versículo que me fascina y creo que ya eso los he referido algunas veces, pero se lo voy a leer porque hay una carta que se llama Judas, la carta de San Judas, está exactamente antes de Apocalipsis. Y en el versículo 24, en los últimos 2 versículos de este libro, que es un capítulo, dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. Amén. Está hablando San Judas de que el único que tiene poder para salvar es Dios. Y nosotros recibimos a Jesús porque Dios lo quiere así. Claro, oímos su palabra, confiamos, y dice la palabra que si yo, en Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta de tu vida y te llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz, se abre la puerta, entrará a él, será con él y conmigo. Y entonces, claro, yo debo abrir la puerta. Claro, yo le recibo. Pero realmente esto no es provocado por mí o por mi integridad o porque realmente sea bueno, honesto, sino porque Dios lo quiere en mi vida. Yo lo único que hago es tomar la decisión, decir sí, te quiero recibir como soy Salvador. Pero ¿qué más acontece con todo esto? Que cuando viene y Jesús entra a mi vida, Jesús llega a mi corazón, también llega con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trae una cantidad de regalos, porque Él es el que me redarguye de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es aquel que me convence, es aquel que me ayuda, es el que me guía, me guarda, y además trae el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Se empieza a manifestar una vez recibo a Cristo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, son productos del Espíritu Santo que está en mí. Y es el propio carácter de Cristo manifestado en mi vida, que empieza a manifestarse, que empieza a formarse en mi vida. Recordemos que el carácter es todo lo que aprendemos. Y claro, nosotros vamos aprendiendo cosas del medio, nosotros vamos aprendiendo cosas de nuestros amigos, de las personas que tenemos alrededor. Todo esto
hace que nosotros empecemos a formar y a fortalecer un carácter. Y ese carácter, y lo que Dios quiere es que nosotros formemos el carácter de Cristo en nosotros. ¿Por medio de qué? El fruto del Espíritu Santo. Pero no solamente viene el fruto del Espíritu Santo, también vienen los dones espirituales. Y los dones llegan, así tú no los conozcas, así tú no sepas cuáles son los dones, el Espíritu Santo llega con ellos. Llega con don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría, don de discernimiento de espíritus, don de fe, don de sanidades, don de milagros, don de hablar en lenguas, de interpretación de lenguas, don de profecía. Esos dones llegan a tu vida. Claro, tal vez tú como nuevo creyente o nuevo cristiano, una persona recién nacida en Jesús, pues no conoce de esto, pero llegan. Ahí están. Y se desatan también las operaciones. ¿Cómo así que las operaciones de Dios? Sí. Dice que algunos somos para exhortar, otros para presidir, otros para enseñar, para dar profecía, para dar con liberalidad, para repartir, administrar. Bueno, hay una cantidad de operaciones que se desatan con el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y esto viene y empieza a darse de una manera especial. Pero realmente ese no es el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te regaló todo eso, todas esas cosas, y tú ya las tienes. Tú ya inclusive las empiezas a manifestar en tu vida. Las puedes manifestar en tu vida. Pero realmente el bautismo del Espíritu Santo es la activación de todas esas cosas en tu vida. O sea, el carácter de Cristo puesto en mí, que activa todos los dones espirituales, que activa todas estas cosas. Y andamos de manera sobrenatural. Y andamos de una manera increíble en nuestra vida. Entonces, por eso es tan importante cuando hablamos de todas las cosas y de todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Porque los que son guiados por el Espíritu Santo no están bajo la ley. El Espíritu Santo es mucho más que esto. Y por eso Él dice en su palabra: no se embriague con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y muchos de las personas toman este versículo como: ay, sí, no nos podemos embriagar con vino. Es cierto, la embriaguez de nada sirve, pero más que eso, no es el tema del vicio del licor. Aquí lo que Pablo está diciendo es que el vino es un sustituto barato que hizo el diablo para nosotros estar y vivir de una manera sobrenatural. Porque, a ver, yo quiero que hablemos de varias cosas. Cuando una persona se embriaga, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Sí, claro, sí, completamente, sí, señora. O sea, pierde los estribos, sí. ¿Qué más? Se vuelve el más abrazador. Sí, se abraza mucho. ¿Qué más? ¿Qué más hace? ¿Qué más hace una persona cuando está embriagada? Se le da la pena, se le da la vergüenza. O sea, muchos sinvergüenzas, ¿sí o no? Se le va la vergüenza. Se vuelve menos tímido. Inclusive algunos se toman unos tragos para irse a declarársela a la novia. Pero, mis amados, esto acontece. O sea que el licor te hace más valiente, te hace arrojado, te hace sin perder el temor y la vergüenza. Y yo quiero que hablemos de estas cosas, porque ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? No necesitamos licor para perder la vergüenza. No necesitamos licor, necesitamos el poder del Espíritu Santo y el amor para vencer todo temor. No necesitamos tomar unos tragos para ir a declarar nuestro amor a una mujer. No. Tenemos que orar a Dios y pedirle que nos dé la valentía para hacerlo. Y para que ella en su corazón acepte. Sí. Llenos del Espíritu Santo. Así como el licor te desinhibe para hacer tantas cosas, el Espíritu Santo te empodera para hacer esas cosas. Por eso, Él dice: no se embriaguen, no se emborrachen, sean llenos del Espíritu.
Vivir en el Espíritu es una gran aventura. Vivir en el Espíritu Santo te puede manifestar amor, te puede manifestar gozo. Tú abrazas sin necesidad de tomarte unos tragos. Le dices a las personas que las amas sin necesidad de estar ebrio. Puedes realmente hacer cosas extraordinarias, porque por medio del Espíritu Santo hacemos cosas maravillosas. Y ese es el bautizo del Espíritu Santo. Si es lo que dice en Gálatas, dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esto es especial, es muy lindo, es muy bueno que nosotros miremos que podemos tener la gracia de Dios en nuestra vida con esto. Y bajo el carácter de Cristo se manifiestan los dones espirituales. Sí, se manifiestan de una manera increíble. Vienen los dones. Qué bueno. Y también dice, entonces, con el bautizo del Espíritu Santo, a ver, tú ya has tenido el carácter de Cristo cuando recibiste a Jesús como Señor y Salvador. O sea, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, la activación o el bautismo del Espíritu Santo, del que habla aquí Juan, y el que Jesús viene a darnos, es la activación de todas estas cosas. Y esto se cree y se va dando una vez nosotros vamos conociendo de Jesús y vamos conociendo de su amor. Me impacta porque hay un texto muy especial. Dice que Felipe, el evangelista, va a la ciudad de Samaria y empieza a evangelizar. Y está evangelizando, pero tuvieron que ir Pedro y Juan a imponer manos para que ellos fueran bautizados con el Espíritu Santo. Y esto es el Señor lo dejó escrito no porque Felipe no tuviera el poder para bautizar con el Espíritu Santo, no. Esto quedó escrito para que haya un testimonio de que se debe imponer manos, se debe pedir el bautizo del Espíritu Santo, se debe anhelar ese bautizo y que ese bautizo llega. Que no es solamente decir, recibí a Jesús y ya lo tengo todo. Sí, eso es cierto, pero tengo que aprender a utilizarlo, tengo que activarlo en mi vida. Porque si yo no lo conozco, si no lo sé, ¿cómo lo voy a ejercer? Si yo no sé que tengo el don de sanidades, ¿cómo voy a orar por las personas enfermas para que se sanen? No lo sé, tengo que empezar a activarlo. Tengo que orar por las personas que están enfermas y el Señor es el que sana a través de mi vida, pero el Señor es el que hace el milagro, el Señor es el que da la sanidad. Pero ¿cómo voy a saber yo si oro por las personas y se sanan si nunca oro por una persona y me sana? Y se sana la persona. Me comprendo en esa parte. Tengo que activar el creer, tengo que activar el don en mi vida. Y para hablar de esto, en 1 Corintios, capítulo 12, se habla mucho de esto. Y quiero traerlo a sus vidas porque dice que, estoy leyendo Corintios 12, del versículo 4 en adelante. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, el que hace todas las cosas, y Él es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y sigue hablando del cuerpo, porque así como el cuerpo tiene muchos miembros, pues nosotros somos cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo. Y sigue hablando y al final dice que anhelemos los dones y que anhelemos los dones más especiales. Procurad pues los dones mejores. En el versículo 31. Mis amados,
es importante que conozcamos qué es lo que te da el Espíritu Santo y cómo Él te empodera para activar todo eso en tu vida. Cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando hablamos del dunamis, cuando hablamos de todo lo que trae el Espíritu Santo en nuestra vida, tiene que ver con esto, con el poder de Dios en nosotros. Y el poder de Dios en nosotros se manifiesta a través del Espíritu Santo. Y una de las grandes cosas que te da el Espíritu cuando te empodera, te da el poder para hablar de su palabra, el poder para evangelizar. Mira, si tú eres evangelista y compartes de la palabra de Dios, es porque tienes el poder de Dios en tu vida, porque Él te da el denuedo para poder evangelizar. Esto no es simplemente aprender un método evangelístico, las 4 leyes espirituales o el camino romano, no. Ese denuedo, ese poder viene por medio del Espíritu Santo en ti y en mí, en nuestra vida. Y debemos activarlo, debemos tenerlo, debemos ejercerlo. Tenemos también que todas las cosas nos han sido dadas por medio de su divino poder y por medio de su preciosa y grandiosa promesa para nuestra vida. Así está escrito en Pedro, y eso lo tenemos para nosotros. Todas estas cosas han sido dadas para el servicio de Dios y para el servicio de otros, para que otros crean. Porque ustedes me lo han oído decir mucho en esta plataforma aquí, el evangelio no es para mí, no es para ti, el evangelio es para otros. Realmente el evangelio salva a otros, nosotros ya somos salvos. Sea que conozcamos mucho o poquito, sea lo que sea, ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. El que necesita es ese que está afuera, que no conoce de Cristo. Mira las grandes cosas que te da el poder del Espíritu Santo, no es la activación de los dones. Eso viene y qué especial manifestar los dones. Pero más allá es el poder de vivir también una vida de santidad. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo te empodera. ¿Para qué? Para tener primero, de nuevo, para hablar de su palabra, valentía. De nuevo significa todo eso, arrojo, pero arrojo de palabra, o sea, poder expresar con valentía un argumento. Eso es de nuevo. Entonces, de nuevo es que tú te haces valiente para compartir del Evangelio. Lo primero, para eso el Espíritu Santo te empodera. Lo segundo, ¿para qué viene el bautismo del Espíritu Santo? Te empodera con el poder, con algo maravilloso, para estar en el proceso de santificación. Y hablo en el proceso de santificación porque, claro, nosotros somos los santos, pero les garantizo que entre ustedes hay más santos que yo, porque yo y mi pecado, yo cometo muchos errores. Tal vez haya alguno entre ustedes que cometa muchos menos errores que yo. Estamos en proceso de santificación, pero el Espíritu Santo es el que te da el poder para caer en cuenta del error y cambiarlo, y arrepentirte, y seguir adelante, y poder cambiar eso en nuestra vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, Él te da el poder para ser santo. Sí. Para declaren, digan, yo soy santo. Sí, yo soy santo. Estoy en el proceso de santificación, pero créanme que soy más santo que ayer y menos que mañana. Iremos de gloria en gloria, así lo dice el Señor. Solo que tenemos que aprender muchísimo y seguir luchando y perseverando esta batalla que tenemos contra la carne, contra el mundo, contra el espíritu de maldad. Sí, es cierto, pero Él también nos empodera para eso, nos da el poder para ser santos, para ganar la guerra espiritual en nosotros mismos y también afuera. Cuando hablamos de la santificación no solamente es el hecho de no quiebro un plato, no cometo errores, no, de interceder por otros, de clamar por otros, de que otros lleguen a los pies de Jesús.
de que yo también pueda mirar y arrepentirme de mi pecado. Porque recuerden que en 1 Juan capítulo 1 versículo 8 dice que si nosotros decimos que no hemos cometido pecado, le hacemos mentiroso a Dios. Tenemos errores, todos, sino que vamos de gloria en gloria y vamos en el proceso con Dios. Somos santificados y esto lo hace el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es el que nos da esto. Entonces da el poder para ¿qué? Para hablar con denuedo, para ser valientes, para hablar de Él. Nos da el poder para andar en santidad, para no cometer tantos errores. Eso hace el Espíritu Santo en nosotros. Y por último, y una de las grandes cosas que hace el Espíritu Santo es que nos guía a toda verdad. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esta verdad, Jesucristo la verdad, dice que a quien el Hijo libertar, ese realmente será libre. El conocer la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie al Padre sino a través de mí. Y estas tres cosas conjugadas por medio del bautismo del Espíritu Santo, trae y activa el resto de cosas en nosotros. Porque si tú tienes el poder para ir a evangelizar, el respaldo de Dios irá contigo. Entonces hay una persona enferma, tú la invitas a que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador y oras por ella y la persona se sana y wow, Dios obró a través de la oración, obró a través de mi vida, hizo un milagro a través de mi vida, gloria a Dios. Y entiende, esto no proviene de ti, proviene de Dios para la vida de esa persona, pero se activó a través de tu vida. O cuando llega y estás compartiendo con alguien y tienes un deseo en el corazón muy fuerte de decirle, mira, sabes que sé que necesitas un abrazo y se lo das. Eso se llama discernimiento. Y la persona se quiebra y se pone a llorar y dice, sí, yo lo necesitaba. Don de ciencia. Y tú le dices, mira, sabes, yo creo que para tu problema es necesario que hagas esto y esto y aquello. Y Dios activa en ti el don de sabiduría. Y las cosas siguen fluyendo. Mira, esto es por eso es tan importante que nosotros tengamos el poder, el dunamis del Espíritu Santo para hablar a otros, para dar testimonio a otros y para dar revelación a nuestra vida y a la vida de otros. Mis amados, de esto hay mucho que hablar, pero lo que más deseo es que realmente estés en el poder del Espíritu Santo, y para esto, pues simplemente, ya se los he enseñado antes, respiremos espiritualmente a cada momento. Pidamos perdón por cualquier cosa, estemos llenos, capacitados, controlados, dirigidos por el poder del Espíritu Santo constantemente, a cada momento. Pidamos perdón por nuestros pecados y llenémonos del poder del Espíritu Santo en nosotros, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Sábado los invito a que tengamos un momento de oración y oremos conforme a lo que hemos hablado. Señor, a ti te alabamos, te honramos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Grande eres y poderoso eres, y delante de ti estamos con acción de gracias.